Bien, pues vamos a seguir viendo a partir del versículo 3 y tratar de avanzar en algunas enseñanzas, pero yo siento que han sido cosas muy importantes. El día de hoy vamos a comenzar un recorrido. ¿Se acuerdan de ese recorrido que Nehemías hizo en la noche? Que a nadie le dijo a qué venía o qué iba a hacer. Él ya tenía una instrucción muy precisa en su corazón por parte de Dios y el permiso del rey. Y entonces, Nehemías, como dice 2:17, dice, le dije, pero no, ahorita les digo eso. Nehemías hizo un recorrido para ver el deterioro, lo que había pasado en el muro, qué era lo que tenía que reconstruir. Y esto se parece un poco a esta parte que veremos, en donde el salmista le pide algo muy especial a Dios. ¿Quieres leer el versículo 3, Carlos, por favor? El 3, por favor. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Dice, no a los asoleamientos. Bueno, no, lo comentaste bien. Asolamientos. Es que luego se puede repetir, no es a la playa, ¿no? Donde hay sol, ¿no? Sino a los asolamientos. En otras partes aparece algo muy, como un lugar asolado, desolado. En otras versiones, si no me equivoco, en la nueva versión internacional aparece como las ruinas. Dirige tus pasos, Dios, a las ruinas. Aquí parecía en un principio como que Dios estuviera en un lugar muy lejano y no se diera cuenta de los desperfectos del enemigo. Pero claro que no es así. Definitivamente Dios sabe perfectamente lo que ha hecho el enemigo, sabe con antelación lo que puede hacer el enemigo. Si no es así, Él no nos advertiría a su debido tiempo de todas estas cosas. Sin embargo, el salmista le está diciendo, Dios, dirige tus pasos a las ruinas, a lo que quedó del templo, a lo que quedó de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? El creyente se da cuenta, o sea, esta persona, este salmista ve un panorama de ruinas. Y entonces le pide a Dios, ven a verlas, Dios. ¿Por qué? Número 1, el salmista tiene una aflicción. Está viendo un problema, está viendo el deterioro que ha hecho el pecado en su vida. Los estragos que el enemigo ha puesto en su vida. Y entonces le dice, Dios, acompáñame. Este es un momento difícil. Este es un momento en donde me siento afligido. Necesito y anhelo tu presencia para poder ver lo que ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Y entonces siempre es reconfortante cuando tú y yo tenemos que enfrentar una situación difícil en nuestra vida, porque muchas veces esas situaciones que tenemos que enfrentar también nos enfrentan en nuestra vida. Es decir, no solamente hay un problema que resolver, sino también sabemos que ese problema, parte del problema podemos nosotros tener la responsabilidad o la culpa. Entonces es muy importante decir, bueno, Dios, acompáñame, quiero sentir tu presencia, estoy dispuesto a reconocer todas las situaciones que pueda haber en este recorrido, pero por favor, acompáñame. Por otra parte, al hacer este recorrido y este recuento, el salmista le dice, quiero hacerlo contigo porque quiero ver a través de tus ojos todo el mal que ha hecho el enemigo. ¿Sabes? Es muy importante. A veces tenemos algunas cosas que pueden llevarnos a pensar que no estamos viviendo del todo bien. Oye, estoy muy afanado, me enojo muy fácil, he perdido la paciencia ante ciertas situaciones, me siento con una vida muy superficial, o me siento con una vida, o estoy reaccionando sin misericordia en ciertas cosas. Y entonces, pues es importante decirle a Dios, a ver, esto que estoy viendo, que aparentemente es un detalle, ayúdamelo a ver en la verdadera dimensión.
dirige tus pasos a los asolamientos eternos, dirige tus pasos a las ruinas. Y esto da a que tú lo veas con los ojos de Dios, pero además te da la situación de que si tú lo quieres ver con esos ojos de Dios, es el primer paso para poder restaurar tu vida. ¿Sí? Este paso, no olvidemos que una condición en donde hemos sufrido deterioros espirituales y lo reconocemos, esta condición puede ser el punto de partida para una preciosa oración y por ende el inicio de nuestra propia reconstrucción. De alguna manera, esto me lleva a pensar, Dios, quiero ver de cerca contigo esta destrucción, estos daños. Es un poquito como la confesión. Dios sabe que lo tienes, pero es importante que tú lo reconozcas y entonces esa es la base para que el Señor entonces empiece a reconstruir tu vida en este punto. Ajá. El que encubre la falta no prosperará, pero el que la confiese y se aparta alcanzará misericordia. Todos queremos alcanzar misericordia y por eso clamamos a Dios. Y sabemos que siempre que vamos a clamar a Dios vamos a encontrar misericordia. Sí, si bien vamos a encontrar muchas veces reprensión por parte de Dios, pero también sabemos que ahí está también la misericordia de Él. Por esa razón, muchas veces permite que nosotros nos atoremos en nuestra vida para poder cuestionarnos y para poder hacer este recorrido espiritual con Dios, que es muy edificante. ¿Qué otra cosa nos puede llevar a no querer hacer este recorrido? A veces no queremos enfrentar las cosas, nos da miedo, pero también muchas veces nos da pereza. ¿Se acuerdan de la propiedad que habla Proverbios, de la propiedad del perezoso, la casa del perezoso? ¿Cómo era? Que no edifica su cerca. ¿Qué características tenía? Estaba su cerca edificada, pero ya estaba destruida. Ajá. ¿Sabes qué hizo Nehemías cuando fue lo primero que llegó? Fue a dar ese recorrido. Pero además en ese recorrido lo hizo de noche. A veces de noche era como para quedarte dormidito ahí en tu cama, ¿no? No, Nehemías encontró que la hora más apropiada para no llamar la atención y para poder ver de más de cerca todo esto era en la noche. Entonces no le importó desvelarse unas horas para poder hacer este recorrido en un muro de Jerusalén. Pero a veces nosotros somos flojos y decimos, no, vamos a dejarlo así, o después lo veo, ¿no? Entonces es muy importante, cuando Dios está mostrándote que ahí hay algo, ¿sabes? Haz ese recorrido con Dios. Dile, Dios, te invito a ver lo que pasa en mi vida. Ven a esto que estás haciendo, que además es eterno, ¿no? ¿Por qué es eterno? Bueno, sabemos que el templo se construyó y se volvió a destruir, ¿no? Sabemos que finalmente el templo se va a construir y otra vez se va a destruir, ¿no? No, pero el trabajo que hace Dios en nuestra vida sí es eterno y tiene consecuencias eternas. Ese es un punto muy importante. Finalmente Nehemías, gracias a este paseo en la noche, dijo en Nehemías 2:17, le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Para qué queremos ver los asolamientos, las ruinas? ¿Para deprimirnos? No, de ninguna manera, esa nunca es la voluntad de Dios, sino para arreglarlos con Él, para edificar con Él. Ajá. Sabemos que Él va a hacer el trabajo de edificación, pero es importante. ¿Pero por qué lo hacemos en equipo? En un sentido, porque nosotros disponemos el corazón. Tenemos que además es un trabajo de Dios que nos lleva a través del tiempo darnos cuenta de la gravedad y darnos la actitud de poder disponer. Pero en ese sentido, edificamos con Él, ¿no? Versículo 4, ¿puedes leerlo? Sí. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Aquí estamos viendo en un microscopio o con mayor atención por qué están destruidos los muros. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué?
Porque además, fíjate, no solamente se están viendo los lugares destruidos, sino que se está viendo aquellos que ahora vamos a fijar nuestra vida en los destructores, los enemigos. Ajá. ¿Qué había pasado patentemente en esto? Los judíos vieron a los babilónicos, a los de Babilonia, destruir el templo, que tanto trabajo les había costado construir. Y qué tristeza fue, y a través de los tiempos se vio esto. Por ejemplo, una generación vio a Nabucodonosor haciendo esto, o a la gente de Nabucodonosor. Otra generación, muchos años después, vio a Antíoco Epifanes haciendo esto mismo y profanando el templo. Y muchos años después vieron a Tito hacer esto. Ajá. Entonces, qué terrible debió de haber sido ver en esa asamblea santa incursionar al enemigo, blasfemar al enemigo. Ajá. Pero además no solamente eso, sino colocar sus divisas en este lugar. Vamos a suponer, sus divisas es como una bandera, como un objeto representativo del enemigo, así como cuando descubrieron el Polo Sur, que iban los ingleses y los noruegos ahí haciéndose carreritas, y finalmente llegaron los noruegos. Cuando llegaron los ingleses, ya muy hambrientos, vieron una bandera de Noruega ahí, ¿no? Se quisieron morir, de hecho se murieron. O en la luna, que llegaron los estadounidenses y pusieron su bandera ahí en la luna, ¿no? Colocaron ahí, esto representa mi nación, representa lo que soy. Bueno, desgraciadamente el enemigo ha puesto muchas divisas. Estaba yo viendo en la historia que cuando fue aquella invasión en la época de Antíoco Epifanes, un general puso a una estatua del Júpiter olímpico en una parte del altar del holocausto. Ajá. Ahora, podemos hablar del templo y podemos hablar de todo esto que puede ser muy lejano para nosotros. Sin embargo, Pablo, en esta nueva forma de tratar Dios, en esta era de los gentiles, por así decirlo, le habla y le dice a la iglesia, dice en Hechos 20 del 29-30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Fíjate, vociferan en medio de tus asambleas. Y aquí dice: hombres que en medio de ustedes hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí los discípulos. Desgraciadamente, en todo este tiempo, la iglesia tampoco, la asamblea de Dios no ha sido tampoco ajena a este tipo de cosas, porque han entrado a través de los siglos muchas personas que han dicho, que han tratado de dominar la iglesia, que han tratado de poner sus propias ideas, sus propias filosofías, sus propios ídolos también, ¿no? Sus propias herejías. Es muy triste ver cómo en muchos lugares se trata de entender la Biblia a través de la filosofía humana. Seminarios, en muchos seminarios, en otros no, pero en muchos seminarios se enseña filosofía. Se enseña filosofía griega, romana. Y con todo eso se trata de entender la Biblia a través de los griegos, ¿no? ¿Sabes por qué hubo un grupo de hombres poco antes de que Jesús viniera al mundo que decidieron recluirse en cuevas y seguir situaciones muy estrictas conforme a la palabra? ¿Y sabes por qué fue la razón? Porque cuando llegaron los griegos en siglos anteriores, contaminaron mucho acerca de las tradiciones, costumbres, y muchas de las cosas fueron contaminadas por ellos, de la propia filosofía.
Veíamos hace algunos años la biografía de Samuel Morris, el muchacho este de África que llegó a aprender a un gran seminario allá en Estados Unidos, y más bien este seminario aprendió de él. Porque ¿qué? Este seminario que estaba a punto de la quiebra, porque no se podía autosustentar, estaba enseñando mucho de muchas filosofías y un poquito de la palabra de Dios, o casi nada. Entonces, el enemigo ha puesto las divisas. Y puedes ver ahora muchas iglesias completamente desviadas de lo que debe de perseguir, buscando la prosperidad, buscando las manifestaciones o el show para poder llamar la atención a más personas, buscando muchas otras cosas, ¿no? Buscando el culto a la persona propia, al propio líder. Y eso es colocar las divisas que Dios nunca pensó que se colocaran en un lugar santo. Este es un lugar santo. Una asamblea de Dios es un lugar santo. Así que es importante que vengamos todos con un corazón entregado, con un corazón purificado a escuchar la palabra de Dios. Y que si no lo has hecho, ya sea porque Dios no te lo ha mostrado ahorita, o porque tienes miedo de enfrentar ciertas situaciones, o tengas flojera, es importante que hagas ese recorrido con Dios de las posibles ruinas que pueda haber ya hecho el enemigo. Bien, pues nos vamos a quedar aquí, y es impresionante. Vamos a ver cómo el enemigo funciona como leñador en medio de un bosque tupido, ¿no? Como se hace esa semejanza a aquellos que destruyeron el templo, ¿no?